Hola, mi nombre es Iris Araceli y en este video les hablaré sobre un caso muy interesante relacionado con la propiedad intelectual en el mundo del entretenimiento, los derechos de autor y de marca detrás del famoso programa El Chavo del Ocho. Como sabemos, El Chavo del Ocho es una de las series más queridas y populares de la televisión latinoamericana. Su creador, Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, no solo conquistó al público con su creatividad y su humor, sino que también dejó un legado importante en cuanto a derechos de autor, licencias y marcas registradas. Sin embargo, a pesar del éxito y la alegría que le trajo a la serie, también hubo conflictos legales, y es precisamente ahí donde entra el análisis jurídico para entender qué derechos están en juego, quién los posee, cómo se gestionan y qué consecuencias tienen. Hoy analizaremos todo esto aplicando los fundamentos legales que hemos aprendido en el curso, especialmente relacionados con la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial de México. El Chavo del Ocho se transmitió por primera vez en 1971 y desde entonces fue un fenómeno de audiencia en toda América Latina. Sus personajes icónicos como Don Ramón, la Chilindrina, Kiko, el Señor Barriga y por supuesto el Chavo marcaron a varias generaciones. La serie dejó de emitirse en 1992, pero ha seguido siendo retransmitida en numerosos países, lo cual se convirtió en un producto sumamente rentable. Tras la muerte de Gómez Bolaños en 2014, se hicieron más visibles los conflictos por la autoría de los personajes y por el uso comercial de la marca, tanto por Televisa como por terceros. Empresas como Bimbo, McDonald's, Kellogg's y Barcel han pagado licencias para usar la imagen del Chavo, lo cual demuestra que los derechos comerciales asociados a la serie siguen generando ingresos millonarios. Los derechos de autor en México están regulados por la Ley Federal del Derecho del Autor. Esta ley protege las obras originales que sean susceptibles de ser divulgadas o reproducidas por cualquier medio. Según el artículo 4, se reconoce como autor a la persona física que crea una obra. En este caso, Roberto Gómez Bolaños fue el autor de los guiones, los diálogos, las situaciones y los personajes. Además, el artículo 10 menciona que el autor tiene el derecho exclusivo de explotar su obra o de autorizar a otros a hacerlo. Esto incluye el derecho de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Un aspecto importante es que los derechos patrimoniales sobre las obras duran la vida del autor más 100 años después de su muerte. Conforme al artículo 83, por tanto, los herederos de Gómez Bolaños seguirán recibiendo ingresos por el uso de su obra hasta el año 2114. Ahora bien, es importante señalar que la serie fue producida por Televisa, lo que nos lleva al concepto de obra por encargo, descrito en el artículo 83 bis. En este caso, cuando una obra se crea bajo relación laboral o por contrato, ciertos derechos patrimoniales pueden ser cedidos a la empresa productora, como ocurrió con los derechos audiovisuales de la serie. Esto explica por qué Televisa ha sido la dueña de derechos de transmisión, distribución y ha obtenido, según la revista Forbes, hasta $1.700 millones desde que terminó la emisión original. El otro aspecto importante de este caso son los derechos de marca, regulados por la Ley de la Propiedad Industrial. Ahora, por parte de la Ley de la Protección a la Propiedad Industrial, de acuerdo con el artículo 88, una marca es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros en el mercado. En este caso, el nombre El Chavo y los nombres de otros personajes se registran como marcas comerciales. Lo curioso es que en lugar de construir primero la marca y luego el producto, ocurrió al revés. El producto fue tan exitoso que terminó generando la marca. Como dicen algunos, la marca nació sin querer queriendo. Estas marcas han sido licenciadas a diversas empresas para comercializar productos como panecillos, cereales, juguetes y ropa. Al hacerlo,
generan ingresos no solo por derechos de autor, sino también por licencias de usos de marca. Pero no todo ha sido color de rosa. Algunos de los actores que participaron en la serie, como Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves, han tenido conflictos con Televisa y con los herederos de Gómez Bolaños. Estos actores aseguran haber contribuido al desarrollo de sus personajes y por tanto reclaman derechos sobre ellos. Sin embargo, la Ley Federal de Derechos de Autor, en su artículo 19, establece que la autoría recae sobre quien crea la obra original, no necesariamente sobre quien la interpreta. En un caso particular, María Antonieta logró registrar como marca el nombre de la Chilindrina de forma independiente, lo que le ha permitido hacer representaciones y usar el personaje sin autorización de Televisa, aunque con restricciones legales. Este tipo de disputas son comunes cuando no hay claridad desde el inicio sobre la propiedad intelectual de los personajes creados en conjunto. Este caso demuestra la importancia de proteger adecuadamente una obra creativa, no solo por su valor artístico o cultural, sino también por su valor económico y legal. El Chavo del Ocho no solo fue un programa de televisión, sino que una marca muy poderosa con múltiples implicaciones jurídicas. Gracias al marco legal, tanto los derechos de autor como los derechos de marca permiten que los creadores y sus herederos se beneficien del uso de sus obras. Pero también queda claro que una mala gestión o falta de acuerdos puede derivar en disputas legales complejas, como ocurrió con Kiko y la Chilindrina. Como futuros profesionistas, ya sea en diseño, derecho, medios o producción, debemos entender el valor de la propiedad intelectual y cómo protegerla desde el inicio. Sin querer queriendo, Chespirito construyó no solo un legado cultural, sino también un verdadero imperio legal.